This is Valley Chat. Imaginemos caminar por un bosque alpino en las montañas rocosas. Normalmente hay una especie de certeza en ese paisaje, ¿verdad? Ujú, totalmente. La expectativa de que los picos van a estar cubiertos de un manto blanco, que los ríos van a rugir con el deshielo de la primavera y que el frío es, pues, simplemente parte del ecosistema. Claro. Pero a ver, ¿qué pasa cuando entras a esa misma postal hoy, el 5 de mayo de 2026, y la nieve que debería estar alimentando a toda la región simplemente no existe? Y no me refiero a un año con poca precipitación. Digo, me refiero a que desapareció por completo semanas antes de lo normal. Ok, vamos a desempacar esto porque hoy vamos a sumergirnos en la realidad del valle del río Eagle y la ciudad de Vail, en Colorado. Y es una realidad bastante intensa. Lo es. Es una comunidad que en este preciso momento está atrapada en una convergencia de crisis sin precedentes. Y para entender realmente la anatomía de esta situación, tenemos que analizar las múltiples capas de información que convergen hoy en esa región. Tenemos sobre la mesa registros municipales de Eagle y Vail, memorandos operativos de salas de redacción locales como el Vail Daily, informes de infraestructura del Departamento de Transporte de Colorado y, por supuesto, datos meteorológicos crudos. Y mucha data, de hecho. Exacto, muchísima. Nuestra misión en este análisis profundo es observar cómo una comunidad alpina, que está altamente especializada y diseñada en torno al clima invernal, maneja el impacto casi frontal de una sequía histórica y un shock económico global que amenaza su principal vía de acceso. Y lo más revelador será ver cómo en medio de todo esto mantienen su infraestructura cívica y celebran su identidad. Fíjate que la magnitud del problema climático es lo primero que salta a la vista en los reportes. Estamos hablando de que el invierno de 2025 a 2026 está catalogado oficialmente como el peor en los 41 años de registros. Y vi que citaban los datos del programa SNOTEL, que la verdad tuve que buscar para entender bien, y resulta ser esta red de estaciones meteorológicas automatizadas en zonas remotas que miden, entre otras cosas, cuánta agua real hay atrapada en la nieve. Ajá, será el indicador clave. Bueno, pues según esos sensores, el 97% del estado de Colorado está en condiciones de sequía de moderada a severa. O sea, la cuenca del río Colorado tiene menos de la mitad de su nieve habitual. Pero el dato que me dejó sorprendida, el que pone todo en perspectiva, es que la capa de nieve en las elevaciones medias se derritió por completo el 31 de marzo. ¡Wow! Sí. Que la nieve se acabe en marzo en un lugar como Vail es un cambio fundamental en las reglas del juego. Es una alteración completa del ciclo hidrológico. O sea, la nieve en esa región no es solo para el turismo, es la batería de agua que sostiene el ecosistema entero. Normalmente esa capa de nieve se derrite gradualmente durante la primavera y el verano. Liberando agua poco a poco. Exacto, liberando humedad constante que mantiene el suelo forestal húmedo y reduce el riesgo de ignición. Al derretirse todo en marzo, tienes un periodo de desecación de meses antes de que lleguen las lluvias de verano, si es que llegan. Y eso los lleva a las cifras nacionales que sirven de contexto. Que están de miedo. Totalmente. Para esta época del año ya se han reportado más de 22,000 incendios forestales que han quemado 1.8 millones de acres a nivel nacional. Es un máximo en 20 años. Y en Colorado esa ventana de vulnerabilidad está abierta de par en par. Lo cual explica el sentido de urgencia en el gobierno estatal, me imagino. Sí, en definitivo. Porque nuestros documentos muestran que el 1 de mayo, el gobernador Polis y la División de Prevención y Control de Incendios, la DFPC, presentaron el Plan de Preparación 2026. Básicamente declararon que la idea de una temporada de incendios ya no existe. No, ya es todo el año. Exacto, ahora es un desafío continuo, y su estrategia se basa en lo que llaman un ataque inicial agresivo. Como tratar de controlar un brote viral antes de que se convierta en pandemia. El primer indicio despliegan todo. Están usando tecnología casi militar. Sí, los aviones. Ajá, los aviones de misión múltiple, los MMA, equipados con cámaras infrarrojas para detectar el calor y un software llamado FireWard, para modelar el comportamiento del fuego. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y tengo que ser un poco escéptica. Toda esta tecnología infrarroja y los algoritmos suenan súper impresionantes, pero a fin de cuentas, un sensor térmico no produce agua. Claro, no hace llover. Exacto.
¿No es esto solo poner una curita tecnológica a un bosque que se está muriendo de sed? Lo fascinante aquí es que esa es una crítica válida si pensamos que la tecnología detiene el fuego por sí sola. Pero no es así. Ningún avión puede hidratar un bosque muerto. Lo que esta tecnología hace es comprar la única variable que los comandantes de incidentes pueden controlar en este momento, que es el tiempo. Ok. Si observamos la biología de los bosques en el Valle de Eagle, encontramos una acumulación masiva de madera muerta causada por el escarabajo del pino. Por eso el plan del Estado incluye un grupo de trabajo dedicado a reducir este combustible forestal. Esa madera muerta, sin la humedad de la nieve, es literalmente un polvorín. O sea, está listo para arder con cualquier chispa. Exacto. El problema en estas condiciones es que el fuego sube rápidamente del suelo a las copas de los árboles, creando un fuego de copa que avanza a velocidades incontrolables y salta carreteras. Los aviones MMA y los sensores infrarrojos permiten ver la firma de calor de un rayo que acaba de caer, horas antes de que produzca suficiente humo para ser visto a simple vista. Ah, claro. Te da una ventaja de horas. Esos minutos y horas de ventaja permiten lanzar equipos de contención antes de que el fuego llegue a las copas. No reemplaza el agua, estoy de acuerdo, pero evita que el bosque explote de golpe. Comprendo. O sea, es una carrera contrarreloj donde cada segundo de detección temprana vale oro. Y hablando de vulnerabilidades extremas, hay otra amenaza latente en la región, pero esta no viene del bosque, sino de la economía global. Sí, y está cañón. El clima seco amenaza su entorno físico, pero el costo del combustible de aviación está amenazando el motor de su economía. Las fuentes indican que el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz ha creado un cuello de botella energético a nivel mundial. Y el impacto ha sido brutal. Los precios del combustible de aviación se han duplicado. Los números son contundentes, la verdad. Los datos al 4 de mayo muestran que el índice Argus, que es el punto de referencia para los precios del combustible de aviación en el mercado estadounidense, alcanzó los $4.26 por galón. ¡Qué locura! Y a nivel global, el precio superó los $2.000 por barril. Para entender cómo esto paraliza a la industria, basta ver que aerolíneas consolidadas como United están proyectando $11.000 millones en gastos operativos adicionales no previstos. Exacto. Y fíjate que vi que el reporte menciona que la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines acaba de colapsar por completo tras no conseguir un rescate gubernamental. Y aquí es donde me pregunto por la mecánica detrás de esto. A ver, O sea, ¿por qué un aumento en el combustible lleva a la quiebra inmediata a una aerolínea de bajo costo, mientras que United sobrevive aunque proyecta recortes de rutas y aumentos del 20% en las tarifas? pues todo se reduce a los márgenes de operación y a las estrategias de cobertura, o el hedging. Las aerolíneas de bajo costo operan con márgenes de ganancia minúsculos por cada asiento. Su modelo de negocio depende del volumen constante y de mantener los costos operativos fijos en lo más bajo posible. Claro, viven al día, por así decirlo. Exacto. Además, no suelen tener el capital para comprar contratos a futuro de combustible a gran escala como lo hacen las aerolíneas tradicionales. Cuando el precio se duplica de la noche a la mañana, ese pequeño margen de ganancia desaparece y el vuelo pierde dinero en el momento en que despega. Las aerolíneas como United tienen más flexibilidad para absorber el golpe temporalmente y, crucialmente, el poder de mercado para transferir ese costo al consumidor. Y nos lo cobran a nosotros en las tarifas. Exacto, mediante aumentos en tarifas y en el cobro de equipaje, que es exactamente lo que estamos viendo en los reportes. Y esto pega directo en el corazón del Valle del Río Eagle, porque su aeropuerto regional, el EGE, no es un aeropuerto cualquiera. Leyendo sobre cómo operan, me di cuenta de que este aeropuerto es como una tienda boutique de lujo o un motor de alto rendimiento operando en condiciones extremas. Estar a gran altitud, entre montañas y con pistas relativamente cortas, significa que la densidad del aire es menor. La aerodinámica cambia por completo. Por pura física, los aviones necesitan perfiles de vuelo muy específicos, motores empujando al límite para generar sustentación, lo que consume muchísimo más combustible que un despegue a nivel del mar. Si volar ahí de por sí ya es caro y ahora los precios base del combustible suben un 20% o más, se vuelve prohibitivo. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto para el visitante promedio? O sea, ¿cómo sobrevive una economía que depende del turismo de resort si el simple acto de aterrizar en el valle se convierte en un lujo inalcanzable?
Si conectamos esto con el panorama general, esa es la pregunta que mantiene despiertos a los planificadores urbanos de la región. Si la aviación comercial se vuelve prohibitiva, el volumen de turistas cae drásticamente. Pero curiosamente, los reportes operativos de hoy indican que el aeropuerto Eje se mantiene estable por ahora. Ah, ¿sí? Sí, y la estrategia del estado de Colorado revela mucho sobre cómo piensan defenderse. Fíjate que la Junta Aeronáutica de Colorado acaba de aprobar una subvención de poco más de $921,000 para el aeropuerto de Eagle. Y ese dinero es para comprar un nuevo vehículo de rescate y extinción de incendios. Espera, porque comprar un camión de bomberos para el aeropuerto en medio de una crisis financiera de las aerolíneas. Porque es una táctica de supervivencia regulatoria. El estado de Colorado tiene una economía de aviación que inyecta 68.9 mil millones de dólares anuales. ¡Wow! Es muchísimo dinero. Es una barbaridad. Y los aeropuertos comerciales tienen requisitos de seguridad y certificación federal muy estrictos, que dependen del tamaño de las aeronaves que reciben. Si Eje pierde su capacidad de respuesta a emergencias por falta de equipo, la Administración Federal de Aviación, la FAA, podría degradar su categoría. O sea, les prohíben recibir aviones grandes. Exacto, impidiendo que los aviones grandes, tanto comerciales como privados, aterricen allí. Al asegurar esta infraestructura de primer nivel, el Estado está protegiendo el acceso al mercado de alto valor neto. Saben que el volumen general de turistas va a caer por la crisis. Pero protegen a los que más gastan. Exacto. Si pueden mantener la puerta abierta para el turismo de ultralujo y los vuelos privados, la economía base de los resorts y hoteles tiene una oportunidad de no colapsar. Triaje económico puro. Protegen las arterias principales, pase lo que pase. Y es fascinante ver cómo esta presión constante, la amenaza del clima y la amenaza de la economía global, se filtra a nivel de calle. Porque cuando el ciudadano promedio no puede controlar el precio del barril de petróleo, ni puede ser que nieve, ¿qué le queda? Controlar lo que tiene enfrente. Controlar su entorno inmediato, exacto. Y esto nos lleva al evento de limpieza de carreteras Community Pride del 2 de mayo. Es su 26º año y unas 700 personas salieron como voluntarios a la Interestatal 70 y la Autopista 6, recolectando entre 10 y 15 toneladas de basura. Que es una cantidad impresionante. Sí, a simple vista parece una actividad de embellecimiento cívico estándar, pero con el contexto que acabamos de discutir, esto es mucho más serio, es vital. Absolutamente. Y la razón por la que esto es un asunto crítico este año requiere entender la hidrología básica del valle. Todo lo que cae en la Interestatal 70, desde las botellas de plástico hasta el polvo de los frenos, los metales pesados y los microplásticos de los neumáticos desgastados, eventualmente es arrastrado por la lluvia o la gravedad hacia el río Eagle. Directo al agua que toman. Sí. En un año con una capa de nieve normal, el enorme volumen de agua del deshielo de primavera actúa como un diluyente natural. El río tiene suficiente caudal para procesar y diluir esa toxicidad ambiental. Pero en 2026, con el río proyectado a fluir quizás a la mitad o menos de su capacidad normal por la sequía, el efecto de dilución desaparece. Claro, menos agua significa que la concentración de esos químicos se dispara a niveles letales para la fauna del río y afecta la calidad del agua. Así que yo lo veo como que estos 700 voluntarios son el sistema inmunológico del valle, limpiando las arterias de la carretera para proteger el torrente sanguíneo, que es el río. No están solo recogiendo basura para que se vea bonita la calle. Están realizando una intervención ecológica de emergencia. Exactamente. Y llama la atención cómo esa misma intensidad, esa mentalidad de no ceder ante las circunstancias se manifiesta en otros ámbitos, como en los jóvenes. Si revisamos los reportes deportivos que nos llegaron, el equipo masculino de pista y campo de la preparatoria local, Eagle Valley High School, acaba de ganar su 4º título consecutivo de la Western Slope League. El memorando describe que tienen, cito, una misión singular: dominar. Y los números respaldan esa afirmación, fíjate. Los registros muestran rendimientos excepcionales. Tiago Ruitiner rompió el récord histórico de su escuela en salto de longitud, alcanzando 23 pies y 8.75 pulgadas, e igualó el récord en salto de altura con 6 pies y 4 pulgadas. Impresionante para un chico de preparatoria. Totalmente. Por otro lado, Hudson Wyatt dominó los 110 metros con vallas con un tiempo de 15.62
y el equipo de relevos de 4x800 logró una marca histórica de 8 minutos con 4 segundos. Y esto es interesante en sociología comunitaria. Cuando analizas poblaciones bajo presión sistémica crónica, ya sea por escasez de recursos, aislamiento geográfico o crisis económicas, las instituciones locales suelen tomar dos caminos: o se fracturan o canalizan esa ansiedad hacia el hiperrendimiento. O sea que no es una coincidencia. Esa dominación absoluta en la pista de atletismo es, de alguna manera, el espejo de la misma presión perfeccionista comunitaria que organiza a 700 personas para limpiar una carretera y salvar un río. Es un reflejo clarísimo. Es la infraestructura de apoyo y la cultura local empujando a los jóvenes a superar obstáculos, literalmente, en el caso de Hudson Wyatt, saltando las vallas. Exactamente. El deporte escolar de alto nivel en comunidades pequeñas rara vez es solo sobre talento individual. Es más bien un indicador de la cohesión del tejido social. Requiere entrenadores comprometidos a largo plazo, familias involucradas y un sistema que funciona a pesar de las externalidades negativas que rodean al pueblo. Pero toda olla de presión necesita una válvula de escape. Esta comunidad, que está hiperenfocada y bajo estrés constante, tiene que encontrar momentos de catarsis. Y eso nos lleva a la identidad y las celebraciones. Resulta que Vail está en medio de su 60º aniversario. Y como parte de esto, el artista y ex snowboarder profesional, Pat Milbury, está montando una escultura interactiva de metal de 4 pies en la base de Golden Peak, dedicada a los fundadores Pete Seibert y Earl Eaton. Sí, vi las fotos de la obra. Está padrísimo. Pero el nombre de la obra es lo que realmente captura el momento. Se llama The Only Way Down is Up. El único camino hacia abajo es hacia arriba. La ironía poética está súper fuerte aquí. En un año donde no hay nieve para bajar esquiando por la montaña, el único camino para la ciudad es crecer hacia arriba, apoyándose en su cultura. Es un simbolismo muy agudo. Y hay que recordar que Pete Seibert y Earl Eaton, a quienes rinde homenaje la escultura, fueron veteranos de la 10ª División de Montaña del Ejército estadounidense. No sabía eso. Sí, el arte público está recordando estratégicamente a la comunidad que la ciudad no fue fundada por casualidad, sino por personas con entrenamiento militar en supervivencia alpina. Ese sentido de resiliencia histórica es fundamental. Y esto plantea una pregunta importante, porque esa necesidad de anclaje cultural y cohesión nos lleva al aspecto más vibrante de los reportes del 5 de mayo, las festividades locales. Y hay muchísima actividad. Pero a ver, tengo que hacer de abogada del diablo aquí por un momento. Estamos analizando un valle que enfrenta una crisis hídrica existencial, incendios potenciales en cada rincón seco y un aeropuerto que podría quedarse sin vuelos por el precio del combustible. Ajá, un panorama oscuro. Y sin embargo, vemos que en Avon, el evento comercial First Tuesday Stamp Up organiza degustaciones de tequila. El restaurante Maya Modern Mexican Kitchen en el Westin tiene una barra libre de tacos y un concurso de bigotes a las 8 de la noche, regalando bolsas de golf de la marca Patrón. En Leeville, el histórico Silver Dollar Saloon está lleno de celebraciones por el 5 de mayo. ¿No parece esto un poco desconectado de la gravedad de la situación? O sea, ¿de qué sirve organizar concursos de bigotes y fiestas cuando la economía base está en la cuerda floja? Pues puede parecer contradictorio desde fuera, pero desde la perspectiva de la viabilidad económica, estas celebraciones son operaciones críticas de retención. El Valle del Río Eagle tiene una población chicana y mexicana muy importante. Claro. No son actores secundarios, son la columna vertebral absoluta de las industrias de construcción, mantenimiento, hospitalidad y servicios del resort. Si esta fuerza laboral, que ya está bajo una presión tremenda por el altísimo costo de vivienda y la inflación, se siente alienada o subvalorada y decide buscar oportunidades en otras regiones, la economía de clase mundial de Vail colapsaría en cuestión de semanas. Wow, nunca lo había pensado así. No habría quien mantuviera los hoteles ni quien operara la infraestructura básica. Entonces, no es solo una fiesta, es el reconocimiento explícito de quién mantiene encendidas las luces y el motor funcionando. Precisamente.
Integrar el 5 de mayo a esta escala en el tejido de los negocios locales, desde los hoteles de lujo como el Westin hasta los comercios en Avon y los salones históricos en Leadville, es una inversión directa en el bienestar y el sentido de pertenencia de la comunidad. En tiempos de crisis, la cohesión social no es un lujo, es el adhesivo que evita que el municipio se desintegre cuando los factores macroeconómicos fallan. Entonces, viendo el panorama completo de los documentos de este 5 de mayo de 2026 en el Valle del Río Higo, digo, no estamos viendo simplemente una lista de noticias locales. Estamos observando un ecosistema humano en modo de supervivencia avanzada. Sí, están resistiendo con todo. Tienen el clima en contra, con un deshielo prematuro y la amenaza constante de los bosques convertidos en polvorines. Tienen la geopolítica en contra, amenazando con encarecer los vuelos hasta asfixiar el turismo. Pero en lugar de ceder ante el pánico, vemos una respuesta altamente calibrada comprando equipo de emergencia especializado para proteger sus rutas comerciales aéreas, limpian meticulosamente las carreteras para salvar el agua de su río, canalizan su ansiedad colectiva en el dominio deportivo de sus jóvenes y se aseguran de celebrar y retener a la fuerza laboral diversa que literalmente construye y mantiene su entorno. Y fíjate que el mecanismo subyacente en todo esto es la adaptabilidad institucional y social. Demuestra que frente a la volatilidad extrema, la microgestión comunitaria es la última línea de defensa funcional. Todo el software infrarrojo de predicción de incendios no sirve de nada si la comunidad no tiene la confianza y la organización civil para actuar en conjunto. Exacto. Y ninguna inversión estatal en el aeropuerto salvará la economía si la gente que da vida a los hoteles y restaurantes no puede permitirse vivir o celebrar en el lugar que ayudan a sostener. Y esto me deja pensando en una idea para llevar con nosotros. Para quienes nos escuchan, si este invierno de sequía récord en 2026, si esta falta de nieve no es una anomalía pasajera, sino el nuevo estado de las cosas, podría ser que toda esta presión, esta doble crisis económica y climática, sea exactamente el fuego necesario para forjar una nueva identidad en el Valle de Eagle. Es una gran pregunta. Quizás la postal invernal deje de ser el centro de su existencia, obligando a la región a construir una comunidad más fuerte, menos dependiente de que la nieve caiga a tiempo y mucho más basada en la resiliencia de su gente y la riqueza de su diversidad. Es algo para reflexionar seriamente mientras observamos cómo estas comunidades alpinas enfrentan los veranos del futuro. Es un punto de inflexión. Estoy convencido de que el éxito en las próximas décadas no pertenecerá a quienes intenten preservar el clima del pasado, sino a quienes logren redefinir su prosperidad y su tejido social alrededor de estas nuevas realidades. Definitivamente, al final del día es fácil admirar las montañas cuando están cubiertas de nieve inmaculada, pero cuando el clima las desnuda y expone el núcleo de la ciudad, te das cuenta de que la verdadera maquinaria que hace funcionar ese valle no es el clima. Es la voluntad inquebrantable de su gente, por sobrevivir, adaptarse y prosperar juntos. Agradecemos su tiempo en este análisis profundo. Como siempre, es crucial observar más allá de los titulares rápidos, cuestionar los mecanismos de cómo funcionan realmente las cosas y buscar siempre esas múltiples perspectivas. Hasta la próxima.